Esto es Ficción en la Ciudad, con Natalia Vigón Rufa y Leo Espina. Comunicación telefónica con Hernán Giardini. Él es el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. Bueno, la cumbre tiene, digamos, desde nuestra mirada, una situación de agridulce, si se quiere, ¿no? Por un lado, como a nivel positivo, podemos decir de que se le ha puesto una fecha de defunción a los combustibles fósiles para la producción energética, ¿no? Se ha marcado el 2050 como el año límite en el que debemos transformar todas las matrices energéticas basadas en petróleo, gas y carbón hacia las energías renovables y por ende, obviamente, a la industria petrolera, a la industria gasífera, a la industria del carbón, se le está diciendo que todas las inversiones tienen como límite esa cantidad de años. En ese sentido, eso puede generar un despegue que obviamente está muy demorado de las energías renovables, como por ejemplo la energía eólica, que en nuestro país tiene un potencial enorme, todo completamente desaprovechado. Y el otro punto clave es el tema de la deforestación, que obviamente es uno de los factores que generan más cambio climático y que genera más gases de efecto invernadero, y que los países, fundamentalmente los que tienen bosques tropicales, como Brasil, Indonesia, Congo, Paraguay, Argentina, que tenemos una gran cantidad de bosques, pero al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de deforestación, debemos combatirla y llevar a cero la deforestación en los próximos años, porque si no, obviamente no vamos a poder llegar a lo que plantea la cumbre, que es que no superemos el límite del 1,5 grados de aumento de la temperatura de los 2 grados, a fin de evitar una catástrofe climática. Para llegar a esos límites tenemos que hacer estos dos grandes esfuerzos de las energías renovables en nuestra matriz energética y por otro lado el de detener la deforestación. La deforestación es básicamente la pérdida de bosques nativos y selvas y bosques para, en muchos casos, desarrollo de la frontera agropecuaria en nuestro país, en Brasil, en Paraguay. Se deforestan fundamentalmente para colocar soja y ganadería. Esto ha sido una constante en los últimos 30 años, se ha intensificado muchísimo. Para que tengamos una idea, Argentina está en el 9º puesto a nivel global de países que más desmontaron en los últimos 25 años. Se han perdido 7,5 millones de hectáreas de bosques. Esto significa que el tamaño aproximadamente de un país como Escocia, y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que a Argentina solo le queda el 27% de sus bosques nativos originales. Supimos tener 100 millones de hectáreas, hoy andamos en las 27 millones y a este ritmo en pocos años nos podemos quedar sin bosques. Es una combinación, porque por supuesto el cambio climático que se genera en un país o las consecuencias del cambio climático, ya sea aumento de la temperatura, los fenómenos extremos, inundaciones, sequías, no necesariamente se producen por lo que el país genera. De hecho, Argentina no es de los grandes emisores, pero tampoco es un país que tenga bajo nivel de responsabilidad. Tengamos en cuenta que estamos en el puesto 25 de 200 países. No somos Estados Unidos, China o la Unión Europea, pero tampoco somos un país que no generemos. De hecho, nuestro país, como te decía, está en el puesto 25, así que estamos en un nivel medio de responsabilidad, con lo cual Argentina también va a tener que hacer un esfuerzo, quizás un esfuerzo un poco menor, pero un esfuerzo al fin de que, en este caso, en nuestro país, además, tengamos en cuenta que la matriz energética de la Argentina, o sea, la forma de producir energía en nuestro país, el 90% es dependiente de petróleo y gas, con lo cual las próximas inversiones que se hagan en materia energética en los próximos años tienen que estar casi todas direccionadas al tema de energías renovables, porque si no, en el 2050 no vamos a llegar a tener una matriz energética casi llegando al 100% de energías renovables, como es lo que se va a estar reclamando, como es lo que van a tener que asumir todos los países, ¿no? Fundamentalmente eólica y solar, que son las que pueden brindarte una cantidad importante de energía. Por supuesto que hay otras alternativas, está la biomasa, o sea, aprovechar todo lo que tiene que ver con residuos forestales, aprovechar la bioenergía también, digamos, hay distintos tipos de energías renovables que pueden utilizarse, pero las que te pueden dar un número importante en cuanto al reemplazo de lo que tenés hoy, las termoeléctricas que tenés hoy a petróleo, a gas, son fundamentalmente la eólica, que toda la Patagonia tiene un potencial gigante, y la región de Cuyo también, y la energía solar, que en todo el norte se ha desarrollado, pero también muy poco. Entonces ahí tenés, tenemos una ventaja comparada con otros países. Si bien tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque el 90% de nuestra matriz, como te decía, depende de petróleo y gas, con lo cual lo que tenemos que transformar es mucho, pero al mismo tiempo tenemos los recursos para hacerlo. O sea que nosotros tenemos una gran capacidad para poder sostenernos con estas dos energías, tanto eólica como solar, y dejar de utilizar las otras. Exacto, y además desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico ya es completamente viable. No es como algunos años atrás, a donde se criticaba
a las energías renovables porque ya sea por la tecnología o ya sea por la cuestión económica eran más caras. Hoy no es así, de hecho se ha inaugurado hace poco una usina termoeléctrica en Santa Cruz, en Río Turbio, a carbón, y si se hubiera gastado el dinero que se gastó ahí para energía eólica, se hubiera producido el doble de energía eólica, con lo cual las decisiones son decisiones políticas, las que hay que tomar, no tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Pero ¿por qué no se hace entonces? Digo, porque si es mejor y hasta se puede duplicar la producción de energía, nosotros estamos importando energía en este momento. Sí. Digo, ¿cuál es la explicación lógica desde tu punto de vista para que esto no se haga? Mira, hay dos factores claves. Uno es el lobby del sector energético, digamos, el sector petrolero tiene una capacidad de lobby muy grande y obviamente aparece una oportunidad porque también entra en juego la cuestión del transporte. De hecho, bueno, Vaca Muerta y todo el desarrollo del petróleo y el gas no convencional, para muchos sectores políticos están viéndolo como una gran oportunidad. De hecho, Argentina, al principio de la cumbre, por esa supuesta oportunidad que tenemos ahí de desarrollo del petróleo, se había aliado a Venezuela y a Arabia Saudita para bloquear los acuerdos de la cumbre, ¿no? O sea, había tomado una postura, digamos, pro petroleras, anti acuerdo climático. Y por otro lado, digamos, ahí hay una fuerte lobby del sector. Pero por otro lado hay un pensamiento en muchos sectores de la política y también de la economía y del sector energético que atrasa 50 años, que piensan en un planeta que era el que había hace 50 años, que creen o desconfían de las energías renovables. Yo te doy un ejemplo, en España tiene la mitad de su energía producida por energía eólica. Si en España, con vientos de menos calidad que los nuestros, pudo hacer eso, nosotros tranquilamente podríamos hoy tener la matriz energética, por lo menos en un 50% con energía eólica. No la tenemos porque no van a buscar las experiencias a donde se han hecho o porque no hay decisión política para tomar una decisión que implica un cambio de rumbo y que lamentablemente, implica por supuesto que una industria crezca como la de renovables y otra industria como la petrolera baje. Mirá, principalmente el sector político, porque las inversiones en este caso, en la cuestión energética, tienen mucho que ver con la decisión del gobierno central, en este caso de presidencia, y aunque algunas provincias pueden también desarrollar su energía. Después las empresas van a invertir en función de también que le den estabilidad. Si a las empresas eólicas les permiten desarrollar, el sector privado, que involucrado con la eólica o con la solar, le garantizan una tarifa, digamos, acorde para los siguientes años, y que puedan recuperar la inversión, lo van a hacer. Por supuesto, mucho de lo que ha sucedido es que la industria del petróleo ha estado subsidiada por el Estado, lo mismo la industria nuclear en nuestro país, ¿no? Ha sido el Estado el que ha puesto mucho dinero y no lo ha puesto en energía eólica. Los ciudadanos con el día a día pueden ayudar muchísimo en varias cosas. Por un lado, en participar de las campañas que generan presión sobre gobiernos y empresas para cambiar la actitud en términos ambientales, pero por otro lado también en el consumo diario, en el consumo del transporte. Es fundamental que tengamos un consumo cada vez mayor de transporte público, digamos, tener una persona por auto todos los días yendo al trabajo, yendo a la escuela y viniendo, no es sostenible en el largo plazo, en el mediano plazo. Por supuesto que eso también necesita una política pública de mejora del transporte para que la gente prefiera tomarse el tren, el colectivo, que viajar en un auto, ¿no? Solo. Es alguna de las cosas que puedo hacer, y también por supuesto lo que tiene que ver con la separación de la basura y el reciclado de los productos. Imagínense que hay un montón de los productos que consumimos que tienen combustibles fósiles, que tienen básicamente el plástico, y que cuanto más usemos, necesidad de producir petróleo vamos a tener, ¿no? Con lo cual ahí hay varios elementos en que en el día a día podemos contribuir. Que los recursos son finitos, no son infinitos, y que de hecho somos muchísimos habitantes, somos muchos más habitantes, ya somos una cantidad de habitantes importante que si tienen un nivel de consumo muy alto el planeta no da abasto, y por supuesto que tenemos que pensar que cada uno de los recursos que utilizamos implican un montón de consecuencias. En cuanto al energético, está claro, tener bajo consumo, tener cuando tiene que ver con la refrigeración o calefacción del hogar, es muy importante tener una casa, por ejemplo, herméticamente bien cerrada. No se puede, por ejemplo, en invierno tener la estufa prendida y al mismo tiempo tener la ventana abierta o tener filtraciones. Cuanto eficientes seamos en la energía, menos centrales van a tener que abrir, menos inversión va a tener que hacer el Estado, menos gasto y menos contaminación, en definitiva. Lo mismo con el agua, que también es un recurso. Por nosotros tenemos la suerte de tener un país en donde, salvo la región de Cuyo y algunos sectores del norte, el agua está, digamos, tenemos una capacidad importante de agua dulce, pero por supuesto eso tampoco es infinito. Y el agua a futuro va a ser, digamos, uno de los bienes más preciados
nuestra humanidad. De hecho se usa muchísimo para la agricultura, se hace muchísimo para la minería, con lo cual digo, el agua es fundamental también cuidarla, y ahí nosotros tenemos que tener una actitud que por suerte vemos que los niños la tienen, que los jóvenes la tienen. Quizás las generaciones más antiguas que no tuvieron educación ambiental son a las que más le cuestan estos cambios, pero bueno, estamos esperanzados en que las generaciones que vienen, que van a ocupar cargos importantes, seguramente también son las que van a tomar decisiones a futuro, cambien esta situación, pero bueno, hay algunas cosas que las tenemos que resolver en el corto plazo, que tenemos, como te decía, el acuerdo habla del 2050, tenemos apenas 30 años para hacer una transformación total de la forma de producir energía y de detener la deforestación de una vez para siempre, ¿no? Mira, los bosques son para un montón de cosas. Primero vamos a decir que son el lugar donde hay más biodiversidad, el ecosistema más biodiverso. Esto significa más animales, plantas, insectos que cualquier otro ecosistema. La mitad de las plantas, animales, insectos que tenemos en la tierra están en los bosques, con lo cual los bosques son una especie de arca de Noé de la biodiversidad en nuestro país y en el mundo. Por otro lado, los bosques funcionan, tienen una cantidad de recursos que son vitales para nuestra supervivencia, como alimentos, medicinas, medicamentos, como te decía, alimentos, maderas. O sea, hay realmente una cantidad de productos que nos da el bosque en el día a día que son claves para vivir. Pero por otro lado, regulan el clima. El bosque funciona como un regulador térmico a nivel local, pero como te decía, también a nivel global con el tema de la deforestación. Son stocks de carbono. Cuando vos deforestás, generás que todo ese carbono acumulado en la madera se libere y por supuesto genere gases de efecto invernadero y genere calentamiento global. Los bosques funcionan como una esponja. Cuando deforestás, el riesgo de inundaciones es muy grande. Vimos lo que pasó en Tartagal, vimos lo que pasó en Santa Fe en 2003. Hay un montón y lo que pasó hace poco en gran parte de las provincias del norte, en Córdoba, donde se deforestó todas las sierras y para generar nuevos barrios cerrados, terminó generando anegamientos muy grandes en la zona baja. O sea, los bosques funcionan como una esponja natural que por supuesto cuando lo quitamos el riesgo de inundaciones es grandísimo. Y son sustento de un montón de comunidades campesinas e indígenas que viven en los bosques. Ellos son los que directamente ven el flagelo de deforestación en carne propia, pero que en definitiva, como te decía, todos los bienes y servicios que nos dan los bosques hacen que sea probablemente el ecosistema más valioso y más importante que tenemos, pero lamentablemente también probablemente sea uno de los más depredados por la mano del hombre en los últimos años. Ficción en la ciudad. AM810. Radio Federal.